Vamos a comenzar. Bien, entonces, para hoy nosotros habíamos programado dar una sesión educativa sobre el tema de indicadores. Bien, entonces, al respecto es importante mencionar que los indicadores son muchísimos, hay una gran cantidad de indicadores de diferentes tipos, con diferentes funciones y los indicadores se utilizan en la construcción de estrategias de trading. Lo importante que es, todos nosotros hemos pasado por buscar en YouTube estrategias de trading que utilizan algún tipo de indicadores o alguna combinación de indicadores. Lo ideal es que nosotros lleguemos al punto de crear nuestras propias estrategias, ¿sí? Porque cuando nosotros copiamos una estrategia o ponemos en práctica una estrategia que aprendimos, no necesariamente es la mejor para nosotros. Y me refiero a que hay estrategias rápidas, hay estrategias lentas, hay estrategias que van con tendencia, hay estrategias que van con soportes y resistencia, ¿cierto? Y eso es una confluencia del posicionamiento de los indicadores. ¿Listo? Entonces, para arrancar, vamos a nosotros primero a ver que hay 5 tipos o 5 clases de indicadores y eso nosotros lo podemos identificar en nuestro IQ Option. Vamos a ver solamente indicadores para IQ Option, ¿sí? No vamos a ver en otras plataformas ni en TradingView. Entonces, hay 5 tipos de indicadores y los podemos agrupar. Nosotros acá abajo, pues ya sabemos que en nuestra plataforma de IQ Option, cuando cliqueamos acá, vamos a poder agregar indicadores. Entonces vemos que nosotros encontramos aquí indicadores de tendencia, indicadores de volatilidad, indicadores de medias móviles, ¿sí? Indicadores de volumen y bueno, tenemos otros. Entonces nosotros tenemos justamente pues 5 agrupaciones de indicadores. Cada uno de estos nos va a medir algo del movimiento, del comportamiento del precio de nuestro activo. Recuerden que un indicador es eso, un indicador es una medición del comportamiento en este caso, de un componente cuantitativo que en este caso es el precio de un activo que estamos analizando. Como esto es tan amplio, como este tema de los indicadores es tan amplio, lo vamos a dividir. Por eso les escribí en el grupo de Telegram que hoy vamos a ver indicadores parte 1 y vamos a entrar a analizar los indicadores de volumen. En una próxima sesión continuamos con los indicadores de medias móviles y así hasta cubrirlos todos. ¿Listo? Como vamos a ver los indicadores de volumen, la pregunta obvia, ¿cuál sería? ¿Qué es el volumen, cierto? ¿Qué es lo que vamos a medir? ¿Qué es lo que nos va a decir esos indicadores de volumen? No basta solamente con que los coloquemos por colocarlos y veamos a ver qué pasa, no. Debemos entender siempre cuál es el fondo atrás, cuál es la teoría que está atrás de esos indicadores, por qué a alguien se le ocurrió crearlos. Bien, entonces el volumen simplemente es poder observar en qué cantidad se está usando un activo financiero en un momento concreto de tiempo. ¿Sí? Eso es todo, eso es el volumen. El volumen es saber cuánta gente está operando, cuánto se está moviendo nuestro par de divisas en este momento. Como vemos aquí tenemos el euro dólar. Si yo tengo el gráfico así nada más, para mí es imposible ver el volumen. No tengo ni idea si hay muchísima gente, muchísimos traders operando el euro dólar o si tal vez hay muy poca gente operando el euro dólar. A eso, esa incógnita me la soluciona los indicadores de volumen. Eso es el volumen. Encontrar el uso, justamente. Entonces, nosotros, a manera de ejemplo, se los voy a explicar mucho más sencillo. ¿Ustedes han hecho compras por internet, por plataformas de internet? Me imagino que sí, ¿no? Todos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en mi caso personal, yo entro a una plataforma X en la cual puedo hacer compras por internet y quiero comprar, no sé, supongamos un computador. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago? Y se los digo porque es la realidad. Lo que yo hago es mirar cuántos productos de ese igualito, cuántos productos de ese tipo se han vendido.
y esa información me la da la plataforma. Entonces, cuando yo entro y miro que mi computador, el que a mí me interesa comprar, lo han comprado 1000 personas, entonces yo digo, wow, o sea, debe ser buenísimo, ¿cierto? Pues Simón. si lo han comprado 1000 personas, debe ser muy bueno. Eso es el volumen. Entonces, eso a mí me da como una sensación de confianza cuando voy a comprar un computador y veo que otras 1000 personas lo han comprado. Y cuando veo que todos están satisfechos, pues aún más. En caso contrario, si yo voy a ver ese mismo computador en otro momento y veo que solo lo han comprado 2 personas, entonces en ese ejemplo sería un volumen bajísimo, entonces yo como que me detengo. Digo, no, bueno, o sea, si solo lo han comprado 2 personas, no debe ser tan bueno este computador. Algo debe estar mal, algo debe pasar, no es muy conveniente. Y me detengo y no compro, ¿cierto? Sí. Lo mismo nos permite a nosotros identificar el volumen en el precio o en el movimiento de un activo financiero que vayamos a operar. Entonces, cuando hay un volumen alto, ya sabemos qué significa, que hay muchas personas, muchos traders están Pero, operando en ese activo en un momento de tiempo determinado, porque recuerden que el volumen no es estático, el volumen es dinámico, va a subir, va a bajar, dependiendo de muchos otros factores. Bien, acuérdense que si tienen alguna pregunta me la lanzan, yo con mucho gusto se la respondo. ok. Bien, otro concepto muy importante y al cual está estrechamente ligado el volumen es el de oferta y demanda, ¿sí? Entonces, oferta y demanda es un principio muy simple. En regla general, ¿qué quiere decir? A mayor oferta, menor precio. Entonces debemos partir de ahí. Cuando hay mucha oferta, el precio disminuye. Por el contrario, cuando hay mayor demanda, el precio es mayor. ¿Sí? Ujú. Eso lo podemos traducir también en otro concepto muy importante que me gustaría escribirlo, pero bueno, como la sesión va a ser más gráfica y más visual, espero que tomen nota ustedes para que lo tengan presente. Ya vimos entonces, a mayor oferta, menor precio. A mayor demanda, mayor precio. Y ahora vamos a ver otra regla. A menor volumen, mayor riesgo. ¿Sí? Ojo con eso. A mayor volumen, mayor riesgo. Y también, perdón, a menor volumen, mayor riesgo. ¿Sí? Y a mayor volumen, menor precio. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el volumen es alto, el volumen es alto cuando las tendencias son fuertes, cuando hay una tendencia marcada. En ese momento el volumen es alto. Por el contrario, el volumen bajo de operaciones en un activo lo vamos a encontrar cuando los mercados son planos. Entonces, si ustedes estoy seguro que les ha pasado que abren su IQ Option, se sientan Lo estoy atrás de la buscando, pantalla y, lo estoy buscando. dicen no, el precio está quieto, el precio está súper estancado, el precio está plano, está lateralizado, ¿cierto? Entonces, en ese momento, ¿ustedes qué hacen? No operan porque no pueden identificar tendencias claramente y por ende el volumen es bajo. Pero por el contrario, cuando ustedes se sientan y dicen, uy, esta vez sí estoy en el euro dólar y está una tendencia alcista muy, muy marcada, me permite trazar una línea de tendencia, mirar mis indicadores bien chéveres, entonces el volumen es alto, ¿cierto? Sí. Ok, entonces, una vez tenemos claro eso, es importante también entender que el volumen por sí solo no es suficiente para hacer trading, o sea, para abrir trades. No está bien basarnos solamente en el volumen, así como no está bien basarnos solamente en cualquier otro tipo de indicador. Recuerden que de hecho los indicadores nos sirven como confirmaciones, como complemento en nuestro análisis. Entonces, para eso lo vamos a utilizar. ¿Qué es lo ideal? Que nosotros lleguemos al punto, como les decía al inicio, de desarrollar nuestro estilo de trading, de desarrollar nuestra propia estrategia con una combinación de indicadores que nos permita a nosotros conocer ciertos parámetros importantes. En este caso, estamos estudiando el precio. Bien, ahora sí, entremos en materia. En el IQ Option, cuando vamos a volumen, entonces vamos a encontrar que tenemos 4 indicadores. ¿Listo? Cada uno de ellos tiene una forma distinta de enseñarnos el volumen en un momento de tiempo determinado. Vamos a empezar
por este indicador de acumulación y distribución. Miren que aquí incluso tenemos la teoría. ¿Qué nos dice? Es un indicador basado en el volumen, diseñado para medir el flujo acumulado de dinero que entra y sale de un valor. Esto ayuda a identificar si los inversionistas están generalmente comprando, acumulando o vendiendo, distribuyendo. ¿Listo? Este concepto de acumulación y distribución es parte de una sesión que se llama geometría del mercado. El precio tiene periodos de acumulación y de distribución. Eso es muy, muy importantísimo. Por eso es vital que, a pesar de que van a haber sesiones un poco teóricas o un poco que a veces se las ven cansonas, no se las pierdan, porque todo es una cadena. Todo es una cadena. El análisis técnico es una cadena de conceptos que, si ustedes se pierden uno, van a perder la línea para continuar con los siguientes. Entonces, miren que aquí ya tenemos un eslabón muy fuerte. Indicadores de volumen, periodos de acumulación y distribución. Muy bien. Es claro que entendamos eso, ¿no? Acumulación cuando se está comprando. Distribución cuando se está vendiendo. Listo, entonces vamos a utilizar este indicador. Como ustedes ven, es muy sencillo. Lo aplicamos y ¿qué nos muestra? Simplemente nos va a mostrar a nosotros justamente lo que nos decía en la teoría, periodos de acumulación y de distribución. O sea que dependiendo de si el volumen es alto en compras, él se va a comportar de manera similar la línea, y si el periodo es de ventas o de distribución, entonces vamos a tener una línea que acompañe ese movimiento. A su vez nos va a indicar, miren que tiene una línea central, ¿cierto? Nos va a indicar eso cuando el volumen es alto y cuando el volumen es bajo. Entonces es muy sencillo. El volumen gráficamente es muy sencillo. Hay unos indicadores, el último que les voy a indicar es el que a mí más me gusta de los indicadores de volumen y que me parece que es, a mi concepto personal, es muy valioso para hacer confirmaciones de entradas. Entonces, bien, este sería el de acumulación-distribución. Los vamos a dejar ahí para que los podamos visualizar y ver las diferencias entre ellos. Bien, otro indicador de volumen es el oscilador de volumen. Este oscilador, ¿cuál es la diferencia del oscilador? Miren cuando lo abrimos que este ya nos permite a nosotros configurarlo, a diferencia del anterior que era más básico. Entonces nosotros vamos a tener periodos cortos y largos, ¿cierto? Para el movimiento de la línea. La idea, ¿cuál es acá? La idea es que nosotros podamos ver esto, y miren que nosotros aquí tenemos un límite que está marcado con 5, que es el periodo corto, ¿sí? Y eso nos va a permitir a nosotros en movimientos cortos del gráfico, identificar el comportamiento del volumen. Miren que, por ejemplo, en este punto, recuerden lo que les decía, y recuerden también la fractalidad del mercado. Cuando tenemos velas de este tipo, ¿cierto? Velas de indecisión, es justamente cuando el volumen baja, el volumen cae, ¿cierto? Por el contrario, cuando nosotros tenemos comportamientos mucho más claros o tendencias mucho más fuertes, como en este caso, vemos que el volumen es mayor, ¿cierto? Entonces, esto nos permite a nosotros ver eso, el volumen, y a su vez confirmarlo con los patrones de velas que acompañan el desarrollo del gráfico. Bien, entonces esa es la utilidad. Como ven acá, en este sí lo podemos configurar. O sea, ya dependiendo de qué estoy buscando yo en un punto determinado, por ejemplo, si yo trazo una línea porque me llama la atención este corto cambio de tendencia, ¿cierto? Entonces yo podría ver con qué configuración a mí me permite, tal vez con un periodo mucho más corto, de 1 a 5, ver cómo se configura, ¿sí? Entonces, vemos que aquí en todo esto, de hecho, el volumen sigue siendo alto, sigue siendo parejo, así que es una indicación de que la tendencia sigue siendo fuerte, sigue siendo marcada, ¿cierto? Como ven acá, teníamos un periodo también de indecisión y el volumen cae hasta que reacciona y ahí sí el volumen se dispara. Entonces, para esto nos sirve a nosotros este indicador, el segundo indicador de volumen. Después tenemos uno de volumen neto. Vamos a ver cómo se observa.
Entonces, nosotros tenemos varias opciones de identificar o de graficar ese indicador, ¿cierto? Dependiendo de los cierres, las aperturas, los puntos más altos, los puntos más bajos, ¿sí? Y distintas configuraciones. Entonces, vamos nosotros a dejarlo por defecto para mirar cómo funciona. Entonces, miren que hay, con esos tres indicadores nosotros ya podemos tener una idea de qué esperar. Este es un indicador que tiene un comportamiento similar al de índice de fuerza relativa, al RSI, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, es un gráfico muy similar y justamente eso nos va a indicar esto, ¿sí? Miren acá, cuando el volumen es bajista, el gráfico va a encontrarse en una zona inferior. Por lo contrario, cuando nosotros tenemos un volumen alcista, el gráfico se encuentra en una zona superior. Entonces, este es un indicador de volumen con un comportamiento y una visualización muy similar al indicador RSI. Bien, vamos a ver el último, que es el que les decía que me parece genial, sí, que es este volumen de onda de Waze. ¿Y por qué me parece a mí tan importante este? ¿Los habían utilizado estos? Hago un paréntesis para que me digan a ver si los han utilizado, qué experiencias han tenido con estos indicadores de volumen. ¿Ninguno? Silencio total estamos acá en la sala. Bueno, Gerson dice que no los ha utilizado. Jorge tampoco. Bien, listo. Juan, menos. Ok, está bien. Entonces, ¿qué es lo importante? Recuerden, hay cosas o hay temas que a veces nosotros tratamos de sacar del cuerpo, ¿sí? En esto sí, se los digo, me incluyo porque cuando arrancamos somos así, o sea, nosotros ¿qué queremos? Arrancar a hacer trading, empezar a hacer trades y empezar a ganar y empezar a multiplicar nuestra cuenta, pero recuerden que a veces un inicio más lento, más pausado, más prudente, que sea acompañado por más formación, por adquirir más conocimiento, les va a permitir a ustedes mejores resultados. Justamente por eso, pues estamos acá en estas sesiones educativas. Hay un concepto fundamental en todo el tema de análisis técnico de trading, que es las ondas de Elliott, ¿sí? Entonces, yo en las sesiones anteriores siempre les he explicado que el precio se mueve generando impulsos y retrocesos, ¿cierto? Impulso, retroceso, impulso, retroceso. Hay algo más avanzado que ya son las ondas de Elliott. Resulta que las ondas de Elliott ya es una configuración de una secuencia de impulsos y retrocesos que el mercado va a respetar siempre, siempre, está demostrado. Y miren lo que este gráfico, ¿cómo se llama? ¿Cierto? Es un indicador de volumen, pero por ondas. Y hagan de cuenta, y vamos a ver un ejemplo clarísimo. Miren esto. Nosotros aquí ya tenemos un movimiento con una tendencia corta, pero tendencia bajista, ¿sí? Altos más bajos en este caso y mínimos más bajos. Entonces tenemos una tendencia bajista que arranca desde aquí. Miren esto tan increíble. Si lo pudiera dibujar como en TradingView lo haría. Voy a intentar hacer un par de líneas. Eso, miren. Impulso, ¿cierto? Acuérdense de eso. Impulso. Vamos a ver si puedo hacer otra línea. Retroceso. Mírenlo tan claro, ¿sí? Sí lo miran ahí, ¿no? Impulso, retroceso. ¿Y qué me muestra a mí este indicador de volumen? Recuerden que es un indicador de volumen. Mírenlo aquí. Impulso bajista, por eso está de color rojo. Y me muestra el retroceso con menor fuerza, con menor volumen, porque estamos en una tendencia claramente bajista en este momento, ¿sí? Entonces, ¿qué me permite a mí visualizar este indicador de volumen, el de ondas de Waze? Pues sencillo, me permite a mí ver cómo el volumen crece a medida que se desarrolla un impulso, ¿sí? Y me permite también ver cómo se genera o cómo se comporta el volumen
el volumen en un retroceso, ¿sí? Y ustedes lo ven acá, por eso se llama de ondas, esto me mide ondas. Y las ondas es eso, una onda de Elliott está compuesta por impulsos y retrocesos. En este caso no es una onda de Elliott porque es una onda de volumen, no es una onda directamente en el gráfico, pero reacciona justamente de acuerdo al movimiento de impulsos y retrocesos del gráfico del precio, ¿sí? Este indicador a mí me encanta, porque ustedes pueden ver que cuando inicia un impulso o un cambio de tendencia, obviamente el volumen es bajo, porque hay un periodo de indecisión. Recuerden que todo el tiempo en el precio hay una guerra entre compradores y vendedores, y aquí finalmente ganan los vendedores y por eso el volumen empieza a crecer ya en sentido acompañando la tendencia bajista y crece el volumen de ventas en este caso. ¿Sí? Es muy claro y muy sencillo de leer este indicador. Entonces, ¿qué puedo yo utilizar? ¿Cómo puedo utilizar yo este indicador? Simplemente, si yo veo que se empieza a generar un crecimiento del volumen que acompaña una tendencia bajista, en este caso, pues simplemente, ¿qué es lo lógico? Que empiece a hacer ventas, ¿cierto? Eso es lo que yo voy a hacer. Recuerden, no basta solamente el indicador, pero aquí yo ya tengo una confirmación. Lo acompaño de acción del precio, ¿cierto? Velas de indecisión, vela de cuerpo amplio bajista, ¡pum! Veo que en ese momento ya tengo 3 barras de volumen crecientes que acompañen una tendencia vendedora. ¿Qué hago yo? Si tengo más confirmaciones, si mi análisis así me lo dice, empiezo a hacer ventas y miren que se cumple. Si yo vendo aquí en este punto, habría tenido entradas ganadoras en cualquier momento. ¿Sí? Entonces, de allí la importancia. Oh. ¿Cómo, perdón? Ah, no, estoy asombrado, es que nunca lo he escuchado. Sí, por eso, mis amigos, los invito a que estudiemos, a que se peguen esas sesiones, porque esto justamente es a lo que yo los invito, que descubran todas las herramientas que ustedes tienen a su disposición para que se conviertan en unos tremendos analistas técnicos. Y obviamente el resultado va a ser inevitable, que sean unos traders exitosos. Ese es el objetivo de todos nosotros. Entonces, recuerden lo que yo predico y aplico. No es ser bueno cuando se copian señales, no es bueno cuando simplemente nos limitamos a pegar una estrategia, pero no entendemos el fondo atrás de ella, ¿sí? Ustedes se vuelven buenos y poderosos en su operativa diaria, en su trading, cuando ustedes entienden qué es lo que le está pasando al gráfico. Ese es el éxito. Y para eso hay que estudiar todos los temas posibles, todos. Nunca, jamás ustedes van a dejar de aprender. Acuérdense de eso. Siempre busquen algo más, indicadores, análisis técnico, herramientas. Siempre. Al trader más exitoso del mundo estoy seguro que le faltan 1000 cosas por aprender. Entonces siempre mantengan ese sentido de humildad y eso les va a hacer a ustedes mucho más fuertes. Entonces, bien, esos son los 4 indicadores de volumen. Como ustedes los ven, unos más útiles que otros. Este se comporta como un RSI. Estos son mucho más básicos, simplemente unas líneas. Y el de ondas, pues es genial. A mí me gusta muchísimo este indicador. Entonces, de hecho, al grupo de Telegram, a manera de ejemplo, les hice una entrada solamente con este indicador para que ustedes vean que se cumple. O sea, como una confirmación, es genial, es muy, muy bueno, muy útil. Bien, mis amigos. Sí, por eso, o sea, las estrategias se construyen así, probando los indicadores en cuentas de práctica, y cuando ustedes logren visualizar algo que a ustedes les llame la atención, que cuando ustedes tomen un trade en su cuenta demo, vean que el indicador les coincidió en repetidas veces un movimiento muy, muy bueno de probable entrada ganadora, entonces ya ustedes van armando su estrategia. O, por el contrario, si ustedes ya tienen una estrategia probada y que les funciona y les va muy bien, pues entiéndanla. ¿Qué quiere decir cada indicador que ustedes están utilizando en esa estrategia? ¿Qué es lo que les muestra? ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es la teoría? Y así ustedes van a poder tener más propiedad sobre su estrategia. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? No, yo no. Gerson está escribiendo. Sí, Gerson. Y las bandas de Bollinger, bien.
Recuerden que ahora estas sesiones de indicadores y como les dije al inicio, como los indicadores son muchísimos, muchísimos, es un tema muy, muy amplio. Acuérdense que hay indicadores de volumen, de medias móviles, de volatilidad, de tendencia y de impulso. Entonces, decidí fraccionar la sesión o todo el tema de indicadores para que vayamos analizándolos con más detenimiento para ustedes. Porque de nada serviría que yo les liste a ustedes todos los indicadores que existen en el IQ Option sin detenerme. No sería útil. Entonces, esta sesión va a quedar hasta acá, hasta los indicadores de volumen. Las bandas de Bollinger están en otro tipo de indicadores que cuando lleguemos a ellas se los voy a explicar, ¿cierto? Las bandas de Bollinger es un indicador de los más populares, las bandas de Bollinger, de los más comunes y son muy, muy útiles, muy efectivos como confirmación adicional. Recuerden, todos de hecho son confirmaciones, ningún indicador les da a ustedes puntos de entrada. ¿Listo, Gerson? Entonces, cuando lleguemos a las bandas de Bollinger, al tipo de indicadores que lo contienen, lo voy a explicar y sí me voy a detener en las bandas de Bollinger, ¿listo? Para que entiendan un poco más o refuercen. Sí. Todas las sesiones que usted tiene las va a seguir poniendo en YouTube, ¿verdad? O sea, todas estas clases las va a seguir poniendo ahí para Sí, seguir reforzándolo. sí, las sesiones van a quedar grabadas, así que para los que no la pudieron acompañar esta sesión, la pueden ver después. Recuerden, yo la comparto en el grupo de Telegram y a esta pregunta está buenísima porque no basta con ver una sola vez un tema. Entonces, ahí queda en el canal para que ustedes lo reproduzcan una y otra vez. Cuando se les olvide o tengan dudas, vuelven y miren la sesión y ahí lo van a tener a su disposición. ¿Sí? Entonces, recuerden que una cosa bien hecha dura para toda la vida. Entonces, ahí va a estar esta sesión y las que pasaron y las que vendrán. ¿Listo, mis amigos? Excelente. Bien, entonces, por hoy vamos a dejar allí. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. Indicadores de volumen, un tema cortico, pero bien explicado, muy sustancioso. Pónganlo en práctica en su cuenta demo primero, ¿no? Pónganlo en práctica en su cuenta demo. Si utilizan estrategias que con alguno de esos indicadores, pues perfecto, ya saben con un poco más de detalle cómo funciona. Y los invito a que ustedes me ayuden a hacer crecer nuestro grupo de Telegram, nuestra comunidad, nuestro canal de YouTube, para que este conocimiento y la experiencia y todo lo que aportamos, tanto ustedes como mi persona, pues cada vez llegue a más, a más y a más, para que podamos seguir subiendo más contenido. Recuerden que yo tengo el objetivo de que hagamos sesiones gratuitas de trading en vivo, donde vamos a hacer análisis y vamos a tomar entradas. Pero lo voy a hacer cuando seamos un poco más grandes. ¿Listo, mis amigos? Y yo sé que con la ayuda de ustedes lo vamos a lograr. Así que cuento con ustedes y ustedes saben que cuentan conmigo, ¿vale? Excelente. Bien, entonces que tengan una muy buena noche. Muchísimas gracias por conectarse y nos vemos en la próxima. Excelente, Camilo. Gracias.